Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena, pues se enfrentan graves desafíos debido a una combinación de colonización, racismo, patriarcado y, por supuesto, las discriminaciones que se van sumando. Estas mujeres sufren violencia doméstica, asesinatos, violaciones, problemas de salud, dificultades de la tierra para poder tener una autonomía, además de persecución por defender los derechos en sus comunidades. Y para hablar de este tema nos acompaña Cristina Solano Díaz, integrante del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de las Lenguas Indígenas. Es parte de Aliadas, Historias de Vida de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en México, un podcast producido por CIMAC Radio. Ella es de Baja California. También tendremos a Nadia Maciel Paulino, defensora de los derechos humanos en el estado de Guerrero, y a Polonia Plácido Valerio, coordinadora general de la Casa de la Mujer Indígena y afromexicana Nelis Palomo Sánchez, ni más ni menos que en San Luis, Acatlán, Guerrero. Por otra parte, vamos a platicar sobre El Norte, este documental que aborda de manera íntima y honesta la problemática de las adicciones a las drogas dentro de su propia familia. Y para hablar del tema nos acompaña Natalia Bermúdez Fierro, directora, fotógrafa y escritora, pero además directora de los largometrajes Norte y Apnea. Así que les invito a que nos acompañen en estas conversaciones. No podemos iniciar esta conversación sin tener una primera impresión desde ustedes, desde las mujeres indígenas, de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en materia de la discusión a la reforma del Poder Judicial. Una primera reflexión, una observación. ¿Qué les dice lo que ocurrió en el Congreso en materia de reforma? Nadia. Mira, es complicado porque esta reforma habla sobre, sí, los derechos de los pueblos indígenas, pero dejamos siempre de lado en muchas reformas el tema de los derechos de las mujeres indígenas y en este caso afromexicanas, que también ha sido un tema de debate dentro de la Cámara de los pueblos afromexicanos y sobre todo de las mujeres afromexicanas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no consideramos que a esta reforma le falta el tema de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Consideramos que esta reforma es una buena iniciativa, sin embargo, creemos que puede mejorar y que en algún momento se consideró a algunas personas de las comunidades indígenas, pero si bien pues no rescata toda las necesidades y las problemáticas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, y que además en el tema de los foros también muchas mujeres no pudieron acceder a esos foros para llevar su voz, para llevar sus necesidades, para llevar sus problemáticas, y esto pues Nadia. como resultado nos da, dígame. Sí, estás hablando ya de lo que sería la propuesta de reforma constitucional al artículo 2, precisamente. Pero un pasito antes de que entremos de lleno, perdóname que te interrumpa, pero yo me refería a la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial, esta reforma que se discutió, que ha levantado muchísima polémica, pues que tiene hoy en huelga, así tal cual, al sistema judicial, que obtuvo la mayoría calificada, por supuesto, con Morena, sus aliados, 357 votos a favor de esta iniciativa. A esta me refería en concreto y entramos en un momento al tema que ya estabas abordando, que tiene que ver con la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, pero en el marco de la discusión del sistema de justicia, desde tu sentir, desde la experiencia
de las mujeres indígenas, esta reforma judicial que pues ya prácticamente será un hecho. A ustedes, ¿cómo leen esto que ocurrió esta madrugada? Finalmente se concretó esta reforma. ¿Para ustedes esta reforma al sistema judicial les beneficia a las mujeres indígenas? Nadia. No, esta reforma no nos beneficia a nosotros las mujeres, primero porque llevar las elecciones de las personas que van a ejercer la justicia al pueblo, el pueblo puede elegir a muchas personas, puede tener democracia esa reforma, pero eso no garantiza que quien elija el pueblo sea experta o experto en la materia para impartir justicia y que conozca sobre todo la perspectiva de género, que conozca los derechos de las mujeres, que pueda garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia y que las mujeres indígenas y afromexicanas puedan ser juzgadas desde un punto de vista donde no se le violenten más los derechos humanos, donde las mujeres tengan y se garantice una intérprete, sobre todo cuando no hablan el idioma español, que hablen su lengua o su idioma materno. Yo creo que es muy complicado poder elegir que sí garantiza la democracia del pueblo, pero que no garantiza que respeten y reconozcan los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Eso para nosotras sería muy difícil que una persona que el pueblo por mayoría no tenga esta perspectiva de género, no conozca los derechos humanos y que violente aún más, sería muy contradictorio y muy ofensivo y además un retroceso para los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Nadia, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Cristina Solano Díaz. Ya la había presentado. Cristina, un gusto que estés aquí, integrante del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. La misma pregunta, ¿cómo ves lo que ocurrió este fin de semana? Cristina, ¿qué le significa a las poblaciones indígenas esta reforma al sistema judicial donde pues uno de los ejes centrales es precisamente la elección de quienes van a juzgar precisamente y van a pues a tener la justicia en sus manos? Gracias, estimada, gracias a toda la audiencia que nos escuchan en esta mañana. Pues habría que revisar a profundidad realmente cuál ha sido el papel del Poder Judicial en el tema de los pueblos y comunidades indígenas y particularmente las mujeres indígenas. Un poco lo que decía Nadia. Nadia, es justo esta parte de la perspectiva intercultural y de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y en el caso de las mujeres indígenas, bueno, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, van a proponer para que sean esas juezas o magistradas? Esa sería una primera pregunta que plantearía, porque entonces vamos a ver el desfile de las personas que ocupan los cobros de los pagos políticos. Entonces, una reforma requiere a profundidad que funcione el sistema de justicia en México y que por ende tendría que llevarse de la mano también a la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales de las entidades, porque hablar desde un discurso del Poder Judicial, ¿no?, desde nuestro entendimiento coloquial general, que es donde se imparte la justicia, habría que revisar las instituciones administrativas, que en este caso son las fiscalías, porque para ir a interponer una denuncia es al Ministerio Público, para ir a revisar una carpeta de investigación es la Fiscalía. Lo que falla en estas instituciones es lo que, digamos, el Poder Judicial, tanto en las entidades y de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es quienes corrigen, digamos, ¿no?, cuando el procedimiento falla. Entonces, estamos en una coyuntura en el que se habla más que una transformación de la justicia, pues yo creo que es la transformación de los cambios de poderes. Leía yo a grandes compañeras feministas, dicen, ¿no? O sea, ustedes que nos anteceden, muchas dicen, esto lo vimos hace 30 años, lo vemos ahora otra vez. Realmente es el cambio de los poderes políticos partidarios, no en la profundidad. Entonces, en el caso de las mujeres indígenas, ¿esto qué representa para nosotros? Ahí, Representa también cuestionar
¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo se va a democratizar realmente si es que van a llegar personas que nunca han llegado a esos espacios? Sí, y las personas que lleguen, ¿quiénes llegarán? Tú lo decías, vamos a ver el desfile de las personas en esta lógica de cobros políticos, ¿no? Si yo te apoyé, ahora tú me apoyas y realmente creo que en lugar de fortalecer el sistema de justicia, se está debilitando al colocarlo en una vulneración en términos precisamente de este juego político del cual tendría que estar alejado el sistema de justicia. Apolonia Plácido Valerio, para cerrar este primer punto, ¿cuál es tu sentir precisamente en materia de esta reforma al sistema judicial desde tu vida cotidiana, desde lo que enfrentas? También siendo parte de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana cuando hablamos de justicia para las mujeres indígenas. Pues para mi punto de vista, para hablar el tema de poder, de la reforma del poder judicial, de cuando se habla de la justicia, pues para mí, yo he observado y hemos enfrentado muchas situaciones aquí en Guerrero. En ese tema está muy complicado porque sí está la reforma del poder judicial, pero en realidad, pues se requiere como más democracia y como más también como talleres o foros para este tema, porque la verdad, los que llegan a este espacio, los que están en este espacio de la reforma judicial, como el tema de justicia, la justicia para las mujeres indígenas y afromexicanas y a todo a nivel como mestiza y como se diga, pues no ha habido que esa justicia como realmente es. Ha habido mucha desigualdad, mucha discriminación y la doble discriminación hacia las mujeres indígenas para en busca de esto. Entonces, para mi punto de vista se requiere más como más foro, más talleres en tema de perspectiva de género como la democracia para esta situación, porque sí, hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay mucha discriminación, hay mucho machista, hay mucha de patriarcado, entonces esto se requiere como más tema de discutirlo y llevarlo como más en un foro que se capaciten las personas que están en eso, porque muchos llegan a este cargo, a este espacio, pero no saben cómo es el impartir justicia, tanto para favor de las mujeres y tanto para favor del hombre. Entonces, hay mucha desigualdad. Ese es mi punto de vista. Y son temas que no fueron parte de esta discusión en los 5 foros que se realizaron, ¿verdad? No estuvo el tema central de la perspectiva de género al momento de juzgar, aunque se tiene un protocolo, hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia, como bien lo señalaba Cristina, esta cadena en el proceso judicial, desde llegar al Ministerio Público, de mirar a los jueces hasta los tribunales, van sumando visiones misóginas que alejan en muchas ocasiones a la justicia que tendrían que acceder las mujeres, pero además prácticamente no escuchamos a ninguna mujer indígena hablar sobre este proceso de reforma judicial desde su perspectiva. Ustedes no formaron parte de esos debates, Cristina. Pues tan solo veamos el ejercicio que hicieron del diálogo en estos últimos días, si es que a eso se le puede llamar diálogo, en el que las personas que pues tienen esta simpatía con el partido en el poder, si esa es el diálogo, me parece que estamos todavía muy lejos de alcanzar un diálogo plural, democrático, abierto y sobre todo con el pueblo, porque esos diálogos debieron, por ejemplo, realizarse también en territorios indígenas, convocar un diálogo abierto con mujeres indígenas, con profesionistas, abogadas, abogados indígenas. Tenemos a compañeras que tienen una gran trayectoria en el movimiento amplio de pueblos y de mujeres indígenas, que son abogados, que son expertas en derechos indígenas, que son personas que están ahí y que saben también, por ejemplo, este sistema de justicia en nuestros pueblos. También quienes hemos salido de nuestros pueblos, ¿no? Hemos conocido realmente el rostro de las instituciones
y es socializar realmente esta información de la reforma al Poder Judicial, porque lo que yo pude ver es toda una campaña política electoral de un llamado Plan C, pero en la profundidad, ¿qué significa eso? Claro, estas ausencias de estas voces de mujeres indígenas, de la sociedad, de mujeres buscadoras, en fin, de las madres víctimas de feminicidio, tendrían que haber estado en esta discusión que no se dio, como bien lo señalas, Cristina, de las cuales fueron excluidas los temas y se quedó en un pequeño grupo esa discusión, tratando de representar a voces que no son como las mujeres o como las mujeres indígenas. Eso es parte de lo que ahora vamos a ver. Y en 2 minutos, minuto y medio, mi querida Cristina, ¿qué ves que viene ahora con esta aplanadora? Lo aprobaron en Cámara de Diputados, prácticamente será un hecho. ¿Qué crees que va a pasar con el sistema de justicia y con el acceso a la justicia para las mujeres indígenas? Pues considero que en esta aprobación que hacen en las cámaras o que ya se realizó en estas últimas horas, será muy necesario que los pueblos y las mujeres indígenas, eh, al iniciarse este nuevo periodo de este cambio del sistema de justicia, estaremos en la observancia en cómo esto va a impactar y frente a eso vamos a incidir porque los derechos colectivos, los derechos de las mujeres indígenas son derechos conquistados después de una larga lucha de muchos años, de muchos movimientos, y que los pueblos indígenas seguiremos siendo atropellados mientras no haya una política o políticas públicas donde haya nuestra participación, donde estén nuestras voces. A ver, esperemos a ver si vamos a tener magistradas y magistrados de pueblos indígenas. Eso sería una gran señal. Si vamos a tener juezas y jueces indígenas, eso sería una gran señal, pero que sean personas que vienen desde el movimiento, que vienen desde la lucha, que están desde los territorios, porque ellos son los que conocen realmente lo que enfrentamos en los pueblos. Digan. También habrá que esperar los mecanismos internacionales, ¿no? A los que seguramente seguiremos recurriendo ante pues las graves violaciones a nuestros derechos humanos y derechos colectivos. Y que sean verdaderamente indígenas, sino que se digan que son indígenas, pero que ni siquiera los conocen en sus comunidades, porque de esos también hay, mi querida Cristina, mi querida Nadia, mi querida Apolonia. Vamos a ir a un corte de estación, no se baña, estamos hablando precisamente de la situación que enfrentan las mujeres indígenas, pues a vísperas del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se va a conmemorar el día de mañana. ¿Cómo? ¿Qué están enfrentando las mujeres indígenas en México y cuáles son los retos que tendrá también la próxima presidenta de nuestro país? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Ya hablamos en la primera parte precisamente pues de la enorme dificultad que ellas enfrentan para el acceso a la justicia y cómo tampoco ven una solución en esta reforma judicial que pues en Cámara de Diputados la mayoría de Morena junto con sus aliados aprobó en esta reforma para que, entre otras cosas, pues se elija a los jueces, las juezas, que serán parte del sistema de justicia, del sistema de justicia de nuestro país, y ya lo decía, tanto Nadia como Apolonia y Cristina coincidían las tres que quieren ver qué tanto van a acceder precisamente juezas y jueces indígenas emanados de las poblaciones indígenas con conocimiento para poder acercar la justicia a sus poblaciones. Esto es parte de los retos que se encuentran. Nadia, hablábamos ya contigo pues de lo que será la reforma que se está proponiendo en materia de pueblos indígenas y afromexicanos para pues la reforma al segundo constitucional. Y tú señalabas, no están los derechos de las mujeres en esa reforma. ¿Qué otros retos están enfrentando las mujeres indígenas que tendrían que ser considerados también, no solo para esta reforma constitucional que será discutida en breve también en el Congreso
federal, en la Cámara de Diputados, sino en la mira de lo que tendrá que ser el gobierno de la próxima presidenta electa de nuestro país, la primera mujer. ¿Dónde hay que poner los acentos cuando hablamos de mujeres indígenas? Nadia Maciel. Para mí, bueno, he estado compartiendo con compañeras que están en comunidades que no tienen, por ejemplo, acceso a la tierra, que no tienen un documento que les avale que ya son herederas. Eh, Eso es fundamental para una mujer y básico tener una propiedad, pero que además que cuando el hijo, el marido o el hombre de la familia muera, que la comunidad no pueda quitárselos a ellas. Eso es básico. Otra cosa que es muy importante es el cuerpo y la vida de las mujeres, que las mujeres indígenas, afromexicanas, podamos elegir libremente con quién compartir nuestra vida y nuestra sexualidad, ya que muchas veces se considera que las mujeres indígenas somos asexuadas y para nada. Las mujeres, tanto indígenas como cualquier otra, tenemos derecho a decidir con quién compartir nuestra vida, nuestra sexualidad, y esos son temas que no se tocan en los apartados de los pueblos indígenas, como que vamos a ver todo lo integral de los pueblos, vamos a cuidar el ambiente, vamos a cuidar los recursos naturales, pero ¿quién cuida de nosotras? ¿Quién defiende nuestros derechos? ¿Quién le apuesta para invertir y que las mujeres indígenas reciban, por ejemplo, la información de cuáles son sus derechos en sus propias lenguas o idiomas? Muchas de ellas no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo este gobierno apostaría para llevar esa información a estas mujeres que no saben leer y escribir? Y cómo estas mujeres también pueden acceder poco a poco a la educación. No significa que la educación académica sea lo máximo, pero sí es importante para eliminar una brecha de desigualdad que las mujeres indígenas hemos tenido por muchos años. ¿Cuántas de nosotras hemos accedido por lo menos a la primaria? ¿Cuántas de nosotras tenemos una profesión? ¿Cuántas de las que tenemos una profesión estamos en espacios de toma de decisión? ¿Y cuántas de esas mujeres tenemos un salario digno? ¿Cuántas tenemos una casa y una vivienda digna y tenemos acceso a servicios de salud garantizados que muchas no tenemos esa particularidad? Entonces, este gobierno se enfrenta a muchos retos porque primero, a través de las redes sociales ya nos podemos informar de lo que está aconteciendo en el país y sobre nosotras las mujeres. Pero también hay otro de los retos que Nadia, yo sé que muchas compañeras, dígame. sí, quisiera detenerme en estos dos puntos que tú planteas. Uno tiene que ver con acceso a la tierra, a la herencia, precisamente de las mujeres, la propiedad de la tierra en manos de las mujeres. Y este es uno de los puntos que plantea precisamente Claudia Sheinbaum en sus 100 puntos cuando presenta. Uno de los temas tiene que ver precisamente con el acceso a la tierra. Esta reforma que ella propone. Yo me gustaría, ya que tú lo pones en la mesa, Nadia, hablar con Cristina y Apolonia de esta propuesta que hace la presidenta electa en nuestro país, precisamente sobre la pertenencia de la propiedad de la tierra en manos de mujeres. Cristina, ¿cómo miras que esto se puede concretar y cuáles serían los impactos para las mujeres indígenas? Considero que va a ser muy necesario la participación activa y la escucha de las propias mujeres indígenas para saber y conocer iniciativa, programa. Y he venido siguiendo algunos diálogos que ha venido impulsando el INMujeres junto con otras instituciones sobre los derechos agrarios de las mujeres indígenas. Desde la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, desde la Red Nacional de Mujeres Tejiendo Derechos por la Madre Tierra, son compañeras que han venido incidiendo en estos espacios, en estos diálogos, y bueno, habrá que esperar que realmente haya una participación de las mujeres indígenas para que ese programa o esa política pública e incluso las reformas legislativas que se vayan a hacer en la materia sea a partir de las propias
demandas y planteamiento de nosotras como mujeres indígenas. Porque si se limita a un programa asistencialista, lo cierto es que vamos a seguir teniendo lagunas en el derecho agrario para las mujeres indígenas. Y por otro lado, habrá que esperar también cómo se configuran las diferentes políticas públicas, porque también la transversalidad tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, hasta ahí yo llegaría a mi análisis. Cristina, muchísimas gracias. Lo que Claudia Sheinbaum plantea es absolutamente general. Es el punto 51 de los 100 que ella plantea. Dice, más de 150,000 mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como garantes de derechos agrarios. Ya lo estás planteando. ¿Cómo va a aterrizar? ¿Cómo se va a traducir este enunciado en la vida concreta de las mujeres? Precisamente, Apolonia, desde tu contexto en Guerrero como parte de la Casa de la Mujer indígena y afromexicana, Nelis Palomo, ¿cómo tendría que traducirse este derecho agrario para las mujeres indígenas? Desde el contexto desde las mujeres indígenas y afromexicana, es un reto muy grande porque sí se habla del derecho agrario para las mujeres indígenas, pero en realidad está en los artículos de la ley, pero en la teoría está en los artículos, pero en la práctica es otra mirada del campo, otro reto que uno enfrenta en la comunidad desde donde uno está, donde uno ve y con lo que nos topamos, porque ha habido muchas mujeres que desde que fallece su marido, desde que se quedan viuda y muchas veces no reconocen derecho a la mujer como el derecho a la tierra, porque se quedó con sus hijos, porque tuvo familia, entonces ha sido muy discriminado por esa falta de situación que las mujeres dicen que no tenemos derecho a la tierra, ni a los bienes, ni porque trabajaste con el marido, ni porque hiciste muchas cosas, no lo ven así, entonces hay mucha discriminación hacia esa parte del derecho agrario, el derecho a la tierra, como mujeres. Hay algunas que sí, sus familiares, sí le dan, pero hay otras que no, y esa problemática hace falta mucho, como los talleres, el tema del agrario. Las instituciones que representan de los tres niveles deben de ampliar y de hacer como esos foros nacionales, como venir en una comunidad y cada comunidad dar ese foro de que también dar a conocer con hombres y mujeres que las mujeres también tienen derecho, no también los hombres, sino que las mujeres también. Hace falta como esos temas de ampliación de que sea más foro y más talleres, porque Eh, en realidad muchas cosas nos topamos y ni las autoridades no ven ese tema de justicia, ese tema de que las mujeres tienen derecho, entonces se ah, violenta mucho esa discriminación, ese machismo, ese patriarcado en y todo a nivel nacional, no tan solo en los pueblos indígenas, no, también a los afros, indígenas y mestizos pasa no, mucho ese tema de esa el violencia patriarcado está en todos lados, y en todos en lados. todos lados. Regreso contigo, Nadia, porque también colocaste el tema de la educación. Y uno de los puntos, que es el 52, precisamente, que señala Claudia en la República de y para las mujeres, eh, explica que creará centros públicos de educación inicial para la primera infancia y, dice ella, vamos a dar prioridad a las hijas e hijos de las jornaleras agrícolas y trabajadoras de la maquila en el norte del país. Si hay una entidad federativa que tiene la constante migración de poblaciones hacia los campos, sobre todo del norte, pues es Guerrero. ¿Cómo ves estos enunciados? Digo, se escuchan y uno puede escucharlos bien, pero ¿cómo aterrizarlos? Creo que ahí está el reto de cómo garantizar esos derechos a las poblaciones indígenas, Nadia. Sí, mira, es un avance que se abran estos espacios, estos centros, que haya infraestructura, que haya esta disposición del Estado, del gobierno actual.
Sin embargo, la realidad para muchas mujeres y niñas y adolescentes es esto que tú acabas de mencionar. Tienen que trabajar para sobrevivir. Entonces, algo además de solucionar el tema de los espacios y de la infraestructura, habría que, aunado a abordar el tema del trabajo remunerado, el garantizar que las niñas y todas las infancias en general puedan tener acceso a la educación y que no trabajen en estos campos. Sin embargo, es muy difícil porque la carencia económica es muy difícil y a veces en la familia se tiene que elegir entre comer e ir a la escuela. Y obviamente una cuestión básica para la sobrevivencia es la alimentación. Por eso muchas familias deciden trabajar y que sus hijas, sus hijos trabajen. Y si se garantiza el empleo remunerado, si se garantiza esta parte de que haya un empleo y que las personas no tengan que emigrar de sus comunidades y que además haya toda una estrategia y una política de tantos años que se nos ha hablado sobre la pobreza, sobre los pueblos indígenas somos pobres y que si no tienes recursos, si no tienes una televisión, un celular, si no tienes cosas materiales, eres pobre. Yo creo que también necesita haber una campaña desde los medios de comunicación porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas y afroamericanos no somos pobres, tenemos riquezas naturales, tenemos riquezas culturales, tenemos otro tipo de riquezas que nos han empobrecido desde esta parte del mensaje, pero muchas y muchos son dueñas y dueños de una casa, de un terreno, y eso hace valioso. Entonces, yo creo que además de esta infraestructura para la educación, repito, tiene que también haber una conciencia desde las comunidades, que es importante que los hijos y toda la familia pueda tener acceso a la educación. O sea, yo aplaudo el avance en infraestructura, pero considero que debe haber otras políticas más aunadas a ellas para que esto se pueda garantizar. Cristina, tú hablabas de esta participación que hacen también desde pues el espacio político de las mujeres indígenas para poder incidir. ¿Qué tanto ves la disposición de realmente escuchar las voces de las mujeres indígenas, las propuestas de las mujeres indígenas para ir construyendo la política que se requiere? Bueno, en ese sentido considero que tendría que hacerse una estrategia integral en este punto específico, por ejemplo, de atención a población indígena. Pues yo soy de San Rafael, municipio de Cochuapo el Grande, de la montaña alta de Guerrero, y como bien dices, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son de los que mayor expulsión de pueblos indígenas tienen hacia los estados del norte. Entonces, hablar de una iniciativa, de un programa dirigido a nosotros, a nosotras, esto implica que también tengamos participación de toma de decisión en estos programas, es decir, que las personas encargadas de esta propuesta de la presidenta constitucional electa requiere que personas que han vivido, que vienen de estas situaciones, formen parte de ese programa y sean los ejecutores de este programa, porque de otra forma, que si se convierte en un programa asistencialista, vamos a seguir con el problema de que desde que salen, desde los pueblos, no hay un control de las personas que salen a trabajar como jornaleros agrícolas. En el lugar donde llegan, como en el estado de Baja California, que es una de las entidades que recibe mayor población indígena que transita en el país, las empresas también requieren tener un control, pero este control tiene que ser de manera conjunta con los pueblos, con la población, porque los programas tienen que garantizar que se lleguen a las personas que realmente son trabajadoras jornaleras agrícolas, principalmente a las mujeres y a sus hijos. Los que tienen hijos menores y que estudian una temporada en un campo y luego se van a otro campo, el tema de la educación es clave, el tema de la garantía del acceso a la salud es clave y también el acompañamiento. Porque recordemos un caso que seguramente creo que sí nos apoyaste, fue el de caso de mi paisana de Cochuapo el Grande, de Erlinda Santiago. Se rompió una pierna y la empresa la despidió como si fuera nadie. Y sin ninguna responsabilidad. Esa es la grave violación a los derechos.
Claro. A ver, antes de que cerremos este programa, porque nos queda 1 minuto 30 segundos, tú hablas de los programas asistenciales y uno de los insignes del gobierno que está saliendo es precisamente los programas claves, donde él señala las mujeres son las principales beneficiarias. Y pienso en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. ¿De qué ha servido Apolonia, Nadia, Cristina, estos programas, recibir el dinero? ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado la vida de las mujeres indígenas, Apolonia? Bueno, en esta situación la pregunta que me hacen, pues es algo que, bueno, he observado y visto de que recibir un recurso, pues sí está bien, ¿no? Que le ayuda, se apoya, ¿no? Pero en realidad creo que se requiere como más capacitación y más, como más capacitación y como más, talleres para que sí se dé eso en el trabajo en el campo, que sí se siembre lo que realmente es lo que se va a ayudar, como los frutos, lo que se da en el campo, ¿no? Yo creo que en esa parte es como más, sí está bien de que sí se apoya el No recurso, solo, pero que realmente se trabaje que en no el se deje campo, ¿no? Que no solo nomás se... que no se Ajá, deje solo ajá, el dar dinero, sino que se acompañe con otros tipos de políticas. capacitaciones. Y No for, nomás ahí está el apoyo, sino que también más capacitaciones, y no nomás capacitaciones para en el campo, también capacitaciones en el tema de derecho, de que cómo na- se puede ser y cómo se puede abrir un mercado para los indígenas, y afro, para, y donde para, puedan entregar su producto. claro. Ajá, Nadia, abrir un mercado donde puedan ajá, perdón, porque se nos está acabando el tiempo y no me gustaría que nadie se quedara bueno, sin poder participar en bueno, este. ¿Cuál es el balance que ah. haces, Nadia, sobre estos programas pues eso, durante 6 años estuvieron otorgando dinero hacia las mujeres en términos mayoritarios, aunque no era el destino precisamente? Bien, el hecho de que haya un apoyo a las mujeres no garantiza que las mujeres puedan acceder a ese recurso. En muchos lugares, las mujeres reciben el recurso y la pareja, por otro lado, ya les está pidiendo el dinero, les está exigiendo, se va, se lo toma, se lo gasta, y esto no garantiza, pues, un buen recurso para las mujeres. Entonces, yo propondría que hubiera una política pública donde las mujeres aprendieran a hacer un oficio, donde ellas pudieran ganar su propio recurso, para que además de que obtengan el dinero, pues puedan vender ese producto y ellas puedan ser autónomas, independientes económicamente, porque una de las razones por la que muchas mujeres se quedan en situaciones de violencia con la pareja es porque dependen económicamente de la pareja. Entonces, yo considero que además de esos apoyos, tiene que haber proyectos productivos, por ejemplo, aunado con esto del tema del reconocer los derechos de las mujeres. Cristina, una frase con la que cerrarías pues esta conversación pensando en el día de mañana, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, ¿cómo hay que mirar a las mujeres indígenas? Que garanticen los derechos a nosotras las mujeres indígenas y como se declaró en el documento de Chapultepec sobre los derechos lingüísticos en este diseño internacional de las lenguas indígenas, ¿no? Nada sobre nosotras sin nosotras las mujeres indígenas. Pues ahí está. Ustedes son las actoras y tienen que marcar también el rumbo de los destinos hacia donde se vaya a ir. Gracias a las 3 por estar esta mañana. Cristina Solano Díaz, integrante del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Gracias por estar en Análisis Feminista. Nadia Maciel Paulino, defensora de derechos humanos en Guerrero. Y Apolonia Plácido Valerio, coordinadora general de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana. Nelis Palomo, muchísimas gracias a las 3 por estar. Vamos a darle un giro a los temas que hemos tratado en la mañana y nos vamos a ir hacia el cine, hacia esta, pues la pantalla grande, y agradecemos muchísimo que esté Natalia Bermúdez Fierro. Ella es directora, fotógrafa y escritora, directora además de los largometrajes Norte y Apnea. Y Natalia querida, pues estás nominada además. Cuéntanos de El Norte, de qué se trata, y estás nominada por ello al Ariel, ¿cierto?
Sí, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho tengo dos proyectos nominados al Ariel este año como directora. Este, De dos en dos. sí, fue dos por uno esta vez. Pues Norte es un retrato de mi familia. Es un documental muy íntimo de cómo acompaño de alguna forma a mi hermano en su proceso un tanto errático de recuperación, de sanación de las adicciones, ¿no? Digo, no me gusta mucho decir que es específicamente de las adicciones, pero bueno, sí, ese es como un poco el contexto en el que se desarrolla, pero al final pues un retrato muy honesto de mi familia, ¿no? Y por otra parte, Apnea es un cortometraje de ficción que retrata una relación de abuso entre una chica nadadora y su maestra de natación, ¿no? Mm. Esos son, Dos temotas de las juventudes, o sea, no es cualquier cosa, porque tanto el tema de adicciones como el tema de la violencia contra mujeres nos cruza a este país tan dolido, precisamente porque yo diría, mi estimada Natalia, las adicciones son una forma también de violencia brutal hacia las juventudes y no es casual que los jóvenes pues enfrenten estas situaciones que marcan la vida no solamente de ellos sino de las familias. sí, justo, y en realidad, digo, en mi proyecto está como tratado, porque casi siempre se trata como de una forma como más social, como un poco más, pues, más universal, digamos, ¿no? O sea, como más visto desde fuera, como una problemática, como con números. Y en este caso, que creo que es como el giro que tiene esta película, pues lo cuento a través como de mi familia, ¿no? Y de cómo, claro, este problema social, que es un problema de salud pública, este, de cómo afecta al interior de una familia, ¿no? O sea, como hablar, recuerdo que mis maestros de la carrera, mis maestros de guión me decían como de, pues no se puede, en el cine no se puede hablar de la épica, o sea, se tiene que hablar como a través de la especificidad, ¿no? O sea, claro, todos estos números y todo este problema, cómo afecta a una familia en específico, y obviamente esto se multiplica por muchísimos, ¿no? Y nada, y esa fue como mi manera de abordarlo. Claro, es una cosa tremendamente violenta y pues destruye familias desde adentro, ¿no? Absoluto. Sí. ¿Qué tan fácil es ser directora, fotógrafa, escritora, digo, en este mundo tan patriarcal? Pues digo, serlo a mí me encanta. Yo creo que para ser directora tienes que saber hacer todo. Digo, no es que tengas que saberlo, pero yo creo que saber hacer las otras cosas ha construido mi intuición como directora, ¿no? ¿Qué tan fácil en este mundo patriarcal? Pues complicado, la verdad, como que una siempre tiene que estar demostrando que puede, ¿no? Siempre. Sí, sí, lo tienes que demostrar todo el tiempo y demostrar y demostrar y demostrar. Y digo, por mí no hay tanto problema porque a mí es lo que me gusta hacer, y al final siempre mi trabajo está por delante, y es como mi escudo para todas estas violencias que siguen viniendo, y que uno pensaría que en el medio del arte ya los hombres están mucho más deconstruidos, Una buena no, para ilusión, nada, es o una sea. buena, yo te diría, es una buena cinta de ficción. Sí, 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 justo, no, sí, ya lo tengo acá, o sea, claro, uno pensaría que deberían, que como están mucho más en contacto como con sus emociones, como están mucho más, pues sí, en contacto con muchísimas temáticas, pensarías que ya deben de tener como un cierto entendimiento, y yo creo que lo entienden, pero creo Que que hasta ahí nace se más quedan. a raíz del miedo que de la voluntad, o sea, no es una cosa que realmente piensen, ¿no?
Digo, obviamente hay gente, hay hombres con los que yo quiero muchísimo y con los que he podido trabajar muy bien, pero sí es un medio misógino, como seguramente lo son muchos, y sí es complicado. Y sí es complicado, como mujer. Y digo, una de las peores cosas, o sea, de lo que a mí más me afecta pues claro, tener jefes o tener que trabajar con hombres que no están preparados, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque ellos no tuvieron que demostrar que sabían Llegaron. hacerlo. Ellos nada más llegaron y todo el mundo supuso que ellos sabían Claro, hacerlo. Con exacto. nosotras está todo el tiempo la duda a ver si es cierto que sabe hacerlo, ¿verdad? Sí, Esos son sí, los dos paradigmas a partir de los cuales nos movemos. exactamente, exactamente. Querida Natalia, a ver, invitemos a la audiencia. ¿Dónde pueden ir a ver tus cortometrajes? ¿Cómo pueden seguir tu carrera? Cuéntanos. Pues ahorita pueden ir a ver mi Norte, que es como mediometraje, largometraje, está en la Cineteca de las Artes, que es la Cineteca, pero la que está en el CNA, y ahí pueden ir a verlo. Perdón, va a cantar mi perro, es que le Tú, canta al fierro. tú deja al perro Este, ahí que esté también cantando, no te preocupes. que le canta así inevitablemente al fierro viejo, lo quiere hablar. Pero bueno, en la Cineteca de las Artes, no es la Cineteca de Xoco, sino que es la nueva Cineteca que está en el Centro Nacional de las Artes. Este, y pues seguir mi trabajo, pues espero que en mis redes sociales, de repente ahí publico todo. Pueden seguir las redes sociales de Norte, que es norte-doc, de documental. Este, Digo, ahorita tenemos funciones este miércoles y jueves, pero yo cada semana me voy enterando si hay funciones la siguiente semana, porque hasta los viernes sale la cartelera. Entonces, pues nada, rezando que sigamos teniendo funciones. Ahorita vamos por nuestra cuarta semana de funciones, estamos por terminarla, en la Cineteca de las Artes. Y pues va a estar ahí dando la vuelta por toda la República Norte. Es la verdad una película que ha conectado muy fuerte con las personas. Yo cuando estoy en las proyecciones digo como de esto sí es una situación particular, ¿no? Claro, O sea, eso lo estamos viviendo las familias en este país, no es algo ajeno. exactamente. Y claro, y es como un tema que pudiera parecer un poco tabú, ¿no? No, hay que O sea, sacarlo. que dices, qué loco que ya hemos deshecho varios tabús de distintos temas, pero la temática de las adicciones sigue siendo tabú, sigue siendo un tema que se oculta dentro de las familias. Y entonces lo que está pasando un poco con Norte es que la gente va a ver la película y se sienten acompañados y se sienten como con una libertad de exponer su propia vulnerabilidad, de exponer su propia historia. Y yo he escuchado una de historias pues de ir a las proyecciones que yo he ido, que son varias, pero no Pues son, no son todas. ahí Sí. está la invitación, Norte Cineteca de las Artes, vaya a verla. Gracias, mi querida Natalia No, Bermúdez, gracias a por esta ustedes. conversación y te Muchas seguiremos gracias. en redes sociales. Muchas gracias. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.